Hay lugares donde el pasado no es solo un recuerdo, ¿sabes? Es una presencia viva, algo que se respira en el aire y que se siente en cada piedra. Hoy nos vamos a adentrar en uno de esos sitios mágicos, Galicia. Vamos a hacer un viaje para intentar entender el alma de una tierra que se ha forjado entre mitos, hierro y el abrazo constante del océano Atlántico. Bueno, vamos a quedarnos con esta idea, porque es la clave de todo. No pensemos en un reloj, con sus tic-tacs, sino más bien en una marea, en el fluir del agua. Así es como vamos a explorar la historia gallega, no como una línea recta y predecible, sino como un río que a veces va en calma y otras, de repente, se desborda, pero que al final siempre acaba avanzando hacia el mar. Para entender la Galicia de hoy es que no queda otra, hay que empezar por sus cimientos. Por esa gente que fue la primera en habitar estas colinas llenas de bruma y que le dieron ese carácter, indomable que tiene. Estamos hablando, claro, de la cultura castreña. A ver, imaginemos por un momento a estas comunidades, súper autosuficientes, viviendo en poblados circulares, los famosos castros, que solían estar en colinas con unas vistas alucinantes al mar o a los valles. Se nos dice que eran sociedades guerreras, y sí, lo eran, pero eran mucho más que eso. Estaban profundamente conectadas con su entorno. Aquí, justo aquí, está la raíz, la primerísima semilla de la identidad gallega. Y entonces, ¿quién llega? Pues Roma. Para ellos, esto era, literalmente, el fin del mundo, el finis terrae, el lugar donde el sol se ahogaba en el océano cada noche. Pero lo que es de verdad fascinante aquí es el contraste. Roma no llegó y arrasó con la cultura castreña, no, la transformó. Construyeron calzadas, puentes, pero el legado más imponente es, sin duda, la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo que sigue funcionando. Una prueba de que en este lugar hasta los grandes imperios tienen que adaptarse. Venga, damos un salto en el tiempo. Nos vamos a la Edad Media, una época en la que dos acontecimientos, extraordinarios, van a colocar a esta tierra, que parecía tan remota, en el epicentro de Europa. Ojo a este dato, porque es de los que se suelen pasar por alto y es increíble. Mucho antes que otros reinos famosísimos de Europa, en el año 411, los suevos fundaron aquí el primer reino medieval después de la caída de Roma. Esto ya nos dice que Galicia no era una simple provincia olvidada. ¡Qué va! Era un actor político de primer nivel desde el mismísimo principio. Y entonces ocurre la magia, o el milagro, según se mire. Se descubre una tumba en un lugar que llaman Compostela, que significa campo de estrellas. Sobre esa tumba se levanta una de las catedrales más importantes de toda la cristiandad. El Camino de Santiago se convierte en una especie de autopista cultural que trae gente, ideas y arte de todos los rincones del continente. Y en medio de todo esto, una figura clave, el arzobispo Gelmírez, que con una visión increíble utiliza todo esto para convertir a Santiago en un centro de poder que llegó a rivalizar con la mismísima Roma. Pero la historia, como ese río del que hablábamos, también tiene sus rápidos, sus momentos turbulentos. Después de llegar a lo más alto, Galicia entra en una época de conflicto social brutal, un conflicto que va a cambiar su destino para siempre. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un reino con tantísima historia y poder termine perdiendo toda su influencia política? Pues la respuesta está en una de las mayores revoluciones sociales que vio la Europa del siglo XV. A ver, vamos a desgranarlo. Primero, el pueblo, harto, hasta arriba de los abusos de los señores feudales, se levanta en armas. Es la revuelta irmandiña, y van a por todas, destruyendo sus castillos. Una explosión de furia popular en toda regla. Segundo, intervienen los reyes católicos. Pero, cuidado, no vienen a apoyar a los campesinos. Su objetivo es otro bien distinto, imponer un poder central. Y tercero, ejecuta lo que se conoció con el nombre, que lo dice todo, de la doma y posesión del Reino de Galicia. Es que es literal, lo domaron y lo pusieron bajo el control de Castilla, y con eso se terminó su autonomía política. Después de perder el poder político, llegan los que se conocen como los siglos oscuros. Pero incluso en la oscuridad, el alma gallega supo encontrar dos vías de escape, la palabra y el océano. Y es aquí donde nace o Resurdimento. Después de siglos en los que el gallego había quedado relegado a ser la lengua del pueblo, sin prestigio, una generación de intelectuales, con la figura inmensa de Rosalía de Castro a la cabeza, le devolvió su dignidad. Empezaron a publicar obras maestras en gallego y con ello despertaron un nuevo orgullo cultural que estaba dormido. Y al mismo tiempo que pasaba esto, miles y miles de gallegos se enfrentaban a la pobreza. Su única esperanza era el océano, cruzarlo. La emigración a América fue tan masiva, tan brutal, que se empezó a hablar de toda esa gente, de la diáspora, como la quinta provincia. Un trozo de Galicia que de repente se había extendido por Buenos Aires, por La Habana, por Montevideo. Y así, poco a poco, ese río de la historia nos trae hasta el día de hoy.
a una Galicia que mira de frente al futuro, a un mundo global, pero sin soltarle la mano a su pasado milenario. Esta tabla lo resume de una forma brillante. Por un lado tenemos la tradición pura y dura, una potencia pesquera mundial, un marisco y un vino que son legendarios, mitos como el de las meigas y la Santa Compaña que todavía hoy se susurran en las aldeas. Pero es que al mismo tiempo es un motor de modernidad, con una industria naval puntera y un gigante textil como Inditex conocido en todo el planeta. Esa es la Galicia de hoy, una dualidad que vive en un equilibrio perfecto. Y con esto volvemos al principio, desde los guerreros de los castros hasta los diseñadores de moda de hoy. La historia de Galicia no es una de rupturas, de cortes bruscos, es una de corrientes que se van sumando, que se mezclan, un lugar donde el pasado en realidad nunca ha muerto, simplemente ha fluido hasta convertirse en el presente. Un altar eterno hecho de piedra y océano.